trabajaba es una funeraria que para esa época la gente decía, como se dice en Medellín, caché, porque era de las mejores funerarias en Medellín. Allá iban los políticos, la gente que tenía dinero, porque era más costosa. Esta funeraria, no le decían funeraria, sino casa de funerales, porque era un concepto americanizado. Tenía incluso la Jardines Montesacro y Jardines de la Fe en la ciudad de Medellín pertenecen a esa funeraria y es un concepto donde no se permiten las tumbas con angelitos y cosas, sino todas uniformes como es en Estados Unidos. Así, uniformes en tierra, como unos parques. Por eso serían no el cementerio, sino parque cementerio. La funeraria no, casa de funerales, de funeral home, como el concepto americano. Entonces era una funeraria como muy cachezuda, entonces la gente que tenía dinero acudía allá. Yo trabajé 11 años en esa funeraria y yo hice todo. Yo manejaba los coches fúnebres, preparaba, pero llegó un momento que fui escalando dentro de la misma funeraria y ya me hice director de servicios. Como una funeraria no puede cerrar, tiene que trabajar 24/7. Ahí no vale 31 de diciembre ni 24, o sea, hay que trabajar a toda hora. Entonces, como éramos tantos empleados, éramos demasiados, entonces allá he tomado una determinación que en diciembre, para las fiestas que hacen en las empresas, dicen, bueno, tal día de diciembre, le vamos a hacer una fiesta en una finca a los casados y los solteros nos quedábamos trabajando en la funeraria. Y a la siguiente semana íbamos los solteros a pasear y los casados se quedaban atendiendo la funeraria. Cuando se fueron ese día todos los casados, ese 3 de diciembre del año 1993, ellos se fueron a pasear. Entonces yo me quedé encargado de la funeraria a nivel general. Cuando pasó esto, lo de Pablo, pues como yo ya estaba director, yo no tenía que preparar, pero bueno, yo me encargué porque, bueno, una persona como este y con todo lo que está pasando, entonces yo mismo me encargué con el coche fúnebre y me fui para el anfiteatro. Estaba eso lleno de coches fúnebres allá porque todos querían prestar ese servicio, porque en cierta forma da reconocimiento, ustedes saben. Entonces, estando allá, al rato salió la hermana de Pablo, doña Marina, y ella dijo, no, el que va a prestar el servicio es La Piedad, porque resulta que la familia Escobar y los Urquijo, ellos son familia, los Urquijo, tenían muchos servicios exequiales en prenecesidad, lo que llama la previsión. Entonces tenían los títulos, que en esa época llegaba la gente y decía, yo tengo este título, entonces, sí, uno miraba, sí, tiene derecho a la sala de velación, a todo, al lote, entonces ya lo tenían comprado y eso tenía, y ellos tenían varios, entonces cuando se moría alguien de la familia Escobar, iban donde nosotros, el título, un sobrino, un primo, un abuelo, ahí llegaban. Entonces cuando lo de Pablo, también fue lo mismo, no es casa de funeral La Piedad la que va a prestar el servicio, entonces ya entré yo y ahí comenzaron las 24 horas que pasé junto a Pablo Escobar. Yo llegué y obviamente eso estaba lleno de policía, gente civil, pero armados. Yo sé que había gente de la DEA porque los gringos grandotes, pues, eh, mucho de estos policías del bloque de búsqueda, los que en esa época se distinguían porque usaban el sombrero así como de lado y con mucha cara de satisfacción, porque ellos le había tocado muy duro con Pablo. Entonces yo llegué y no me dejaron de momento arrimar allá porque le estaban haciendo como un estudio fotográfico a Pablo y a Limón, porque recuerda que él falleció junto a alias Limón, el escolta de confianza de él. Que mira que qué cosa tan paradójica, un hombre con tanto dinero, tanto poder, que tenía un grupo armado, un ejército, y terminó con un solo hombre, porque ya no podía confiar en nadie. Y aparte de no confiar en nadie, no podía andar con 100. ¿Cómo va a andar con 100? Tenía que andar casi que solo. Y terminó con un solo hombre, con alias Limón. Entonces, ahí estaban los dos cuerpos. Yo recuerdo que le estaban haciendo como un estudio fotográfico y la necrodactilia y demás. Entonces yo esperé. Ya cuando me dijeron, ya puede arrimar, ya con doña Hermilda, la mamá y la hermana de Pablo, que eran las que están ahí pendientes, entonces ya me arrimé y toda la cosa, y con otro compañero, entonces llevamos las camillas para llevar a alias Limón y a Pablo para la funeraria de nosotros, a la morgue, para prepararla.
para darle una adecuada preparación, porque todos los utensilios y todo lo que se necesita para preparar lo teníamos allá en la morgue. Cuando yo lo iba a sacar de allá, recuerdo que el doctor Giraldo, que para esa época era el director de medicina legal en Antioquia, y hay unos policías ahí, yo no sé quiénes eran, me dijeron, no, usted a Pablo aquí no lo puede sacar. Lo que usted le vaya a hacer a Pablo, se lo hace aquí, que nosotros veamos qué le vaya a hacer. Además, usted a Pablo no lo puede sacar por la ciudad, porque es que Pablo, aún muerto, es una amenaza. ¿Cómo va a andar usted para arriba y para abajo con ese señor? Yo sí, tiene razón. ¿Cómo voy a andar yo con él? Porque era un muerto, tenía enemigos y no faltaría el que quisiera robar, secuestrar el cadáver. Con seguridad que llegaban era acabando con uno para poder llevárselo. Entonces, bueno, sí, tenía razón. Entonces llamé a la funeraria que me trajeran un maletín con ciertos utensilios, con algodón, formol, maquillaje, aguja para suturar y cosas así. Entonces, eso me llevaron. Yo le hice una preparación a Pablo, pues sí se puede decir preparación, porque es que yo no le pude hacer una adecuada preparación a Pablo, porque todo fue bajo presión de las personas y del tiempo, que me decían, ya, rápido, hágale lo que vaya a hacer y eso es lo para velación. Entonces yo haciendo todo contra reloj y no es lo mismo uno estar preparando un cuerpo y haciéndole cosas y maquillando y de todo y metiendo algodón y la mamá ahí al lado viendo, la hermana, pues no, la policía, todos pendientes de que no es lo mismo. Entonces, no crea, eso es presión. Uno no hace las cosas lo mismo. No, porque el amor que está uno solito haciendo sus cosas, con todos los utensilios, con todo, pero allá yo solo, yo con todos alrededor y presionando Ush. que rápido, no fue lo mismo. Por eso, Pablo, al día siguiente, estaba descompuesto, olía maluco, está podrido, para decirlo abiertamente. Por cierto, ellos como tenían esas caras de satisfacción y la familia la cara de tristeza, ellos, claro, ellos estando allí con su ser querido, que para ellos era el angelito, el más bueno del mundo, y estar aquí el otro que decía, matamos a lo peor, la peor escoria, la rata más grande del mundo. Entonces, mira, imagínate esos dos grupos allí, estos con la cara de satisfacción y estos llorando, y ellos alrededor, ahí alrededor, como victoriosos. Llegó un momento que yo recuerdo que la hermana de Pablo, él tiene varias hermanas, doña Luz María, doña Marina y bueno, otros, pero recuerdo mucho a Marina, porque qué señora tan brava, pero brava. No era calmadita como las otras, esta era como brava y todavía como con el ímpetu del poder. La hermana de Pablo Escobar, así estuviese muerto, pero ella decía, yo soy mi hermano Pablo Escobar y tal cosa. Entonces llegó un momento, la señora muy, incluso con palabras soeces y demás, llegó un momento en que le gritó a todos esos policías, les dijo manada y hueranta, les dijo de todo, se retiran de acá, ya lo mataron, ya, y lo que sea, y ya lograron lo que querían, se van de aquí, respeten lo que... La vieron tan brava que ellos se retiraron, pero unos metros. Ellos seguían ahí, póngale, es que ellos estaban al pie. Se retiraron por, diga usted, 8 o 10 metros allá, pero seguía todo ese grupo de policías todos alrededor y nos dejaron a nosotros ya, entre comillas, en más intimidad, pero igual ellos estaban alrededor allá a los 8 o 10 metros. Pero recuerdo que ya les habló fuerte, los gritó, los desafió y los hizo retirar. Porque no, yo tenía otro compañero, pero mientras yo preparaba a Pablo, mi otro compañero preparaba a Arias Limón. Llevé a Pablo con la mamá al lado, la mamá iba al lado mío y Pablo atrás, y en el otro coche fúnebre atrás iba mi compañero Gustavo. Vea, mire qué casualidad, el compañero que preparó a Alias Limón se llama, porque todavía vive, se llama Gustavo Gaviria, igual que Ah, el primo de Pablo, se llama Gustavo Gaviria. Y Gustavo Gaviria fue el que preparó a Alias Limón y él venía detrás, le eran los dos coches fúnebres. Te cuento que, bueno, mucha tensión y toda la cuestión, no le hice una preparación adecuada, fue medio le eché formol, lo maquillé, le taponé las heridas, que por cierto en ese momento yo decía, este hombre tan poderoso
nadie lo contrariaba, nadie lo quería tocar, pues me imagino que los únicos que le tocaba la cara era la esposa y la hija de él, y yo a él tocando de la cara, o sea, yo era preparándole y pensando eso, yo, él está aquí dándole cachetaditas y metiéndole algodón a este hombre. Y obviamente la curiosidad, yo lo miraba, yo era preparándolo y mirándolo, a ver si era el que mostraban en los letreros de Se Busca. Y entonces uno va mirando todo eso. En esa época, como no había celular, yo no había forma de tomar una fotico ni nada. Entonces, bueno, le hice la preparación y demás. Eh, Cuando terminé, pues, disque de prepararlo, porque eso no fue una buena preparación, ya lo vestimos. Ah, por cierto, me dijeron de la ropa. Yo le pregunté a doña Armilda, ¿qué ropa le vamos a poner a su hijo? Yo me imaginaba como le llegaban así para gente rica, como decimos en Medellín, un cachaco, no sé cómo irán en Bogotá, el traje de corbata y demás. Entonces, yo esperaba algo así. Hermano, me entregó una camiseta, lo que llamamos nosotros la camiseta china, así, una camiseta normal y un jean. Por cierto, él estaba tan obeso, tan obeso, que la camiseta que le pusimos le quedó cortica. Le tapaba arriba del ombligo, le quedó cortica porque él estaba muy, creo que en los últimos días como que estaba comiendo demasiado de la ansiedad que tenía, porque estaba encerrado, él lo pasaba encerrado, imagínate, uno encerrado le das por comer, la ansiedad. Entonces él estaba muy gordo, pero demasiado gordo. Entonces, bueno, le puse esa ropa. Ah, otra cosa, me entregó la camiseta y el jean y las medias, los zapatos. Me dijo, no, déjelo así, que a él le gustaba andar descalzo. Ok, le gustaba andar descalzo. Y eso es verdad, porque ya he escuchado testimonios de otras personas que dicen que él allá en la prisión de la catedral, él le gustaba irse a caminar solo. Y todos le respetaban eso, a caminar por la cancha de donde jugaban, donde jugaban fútbol. Él se iba a caminar por ahí descalzo, como a pensar, como a meditar, pero descalzo. Entonces eso sí es verdad. Y también las joyas, uno creería que si hay con un Rolex, qué sé yo, ella decía no, él no usaba joyas, él no le gustaba esas cosas. De pronto usaba un reloj, no más, pero él no usaba nada y le gustaba andar descalzo. Déjelo así, que a él le gustaba así. Y así se fue Pablo, descalzo, con un jean y una camiseta cortica, así tal cual. Cuando ya lo iba a llevar para la velación, el parque cementerio donde lo velamos, porque allá se enterró, allá se inhumó y allá mismo se veló. Queda por ahí, diga usted, del anfiteatro, en esa época que no había trancones, año 93, imagínate, no había trancones y ya era de noche, no había tanto semáforo, uno se podía tardar, diga usted, 20 minutos yendo allá del anfiteatro al parque cementerio. Pues yo fui en 15, porque me fui rápido por lo que te voy a contar. Imagínate que cuando yo iba a salir, ya la policía se me acercó, bueno, ya lo va a llevar, bueno, le vamos a prestar seguridad. Entonces me dijeron, bueno, le vamos a prestar seguridad, lo vamos a escoltar, lo vamos a escoltar. Entonces yo iba tranquilo porque me iban a escoltar, yo iba tranquilo por ese lado. Cuando salimos de la velación, entonces yo puse el coche fúnebre acá y adelante de mí, diga usted 10 motos de policía, todos adelante. Y detrás de mí más motos y carros de policía. Yo iba tranquilo, ya me van a escoltar, porque ya tenía susto con lo que me habían dicho, usted lleva un peligro ahí. Entonces salimos y escoltado, y afuera del anfiteatro está centenares de personas ovacionando a Pablo, como si fuera pues un jugador de fútbol, qué sé yo, Pablo, Pablo, se vive, se siente, Pablo está presente, y Pablo, Pablo, todo el mundo. Entonces salí en ese tumulto de personas y salí. Y como a las 2 cuadras de haber salido, todos los policías se abrieron, todo, y me vi solo, me dejaron solo. Ya habían acabado con él o lo que fuera, ya Pablo no existía, para que ellos le iban a escoltar. A ellos seguirse arriesgando, cuando la situación estaba bien peligrosa en Medellín en esa época, ellos seguirse arriesgando por una persona que les había hecho tanto daño, lo dejaron solo. Entonces me dejaron solo y yo iba, te imagínate, yo con la clase de personajes que iba yo en ese carro,
Yo aquí manejando el coche fúnebre y aquí al lado mío, doña Armilda, la mamá de Pablo, y atrás el mismísimo Pablo, y más atrás en el otro coche fúnebre, alias Limón. A mí me dio, ahí sí sentí susto, sentí un pánico. Yo agarré por toda la autopista sur y yo llegué en 15 minutos, llegué allá a Montesacro, que eso se demoraba más, porque yo le di a lo que daba ese carro y recuerdo que la mamá de Pablo en una tranquilidad, en una paz, hablando con esa calma. Por todo el camino se fue hablándome maravillas de Pablo, de San Pablo. De San Pablo hacía milagros, porque ella me decía que Pablo era bueno, que desde pequeñito, que era un buen muchacho, que era que le tenían envidia, que fue las autoridades lo que lo volvieron malo. Bueno, casi me convence que era un santo, de ahí para arriba. Entonces, pues, claro, era la mamá, tenía que hablar bien de él. Entonces se fue echándome cuentos de Pablo por todo el camino. Llegamos allá, eran ya por ahí las 7 de la noche, 7:30, el parque cementerio solo, oscuro. Entramos, una sala de velación pequeñita y ahí lo pusimos en velación. No estábamos sino doña Milda, la hermana y tres, cuatro familiares. Lo pusimos en velación y poco a poco iban llegando familiares. En medio de la oscuridad allí iban llegando familiares. Después llegaron los policías que se hicieron por allá lejos. Momentos como tensionantes porque uno no sabía qué iba a pasar ahí en esa oscuridad de ese cementerio. Y bueno, así transcurrió la noche. Llegó un momento que yo dije, bueno, yo ya cumplí mi labor, hasta luego, ahí les queda. Entonces, como ya me tenían como cierta confianza y como con otros familiares que ya habíamos atendido, me dijeron, no, quédese con nosotros porque si necesitamos algo que sea a través de usted. Y por eso es que yo me quedé toda la noche y al otro día, todo el día hasta que se enterró. Por eso yo pasé 24 horas al lado del cuerpo de Pablo. Recuerdo que como a la medianoche, porque fueron llegando periodistas, pero no llegaban a la sala de la acción, sino que se quedaban por allá. Una de las periodistas, recuerdo que era como de RCN, me llamó y me dijo, porque como veían que yo era el que llevaba y traía y las razones y todo, entonces me dijo, "Vea, dígale a doña Armilda que si nos atiende, que queremos hablar con ella. Doña Armilda, que los periodistas quieren hablar con usted. Ah, que vengan. Cuando ellos llegaron, recuerdo que la señora se sentó en una sillita que había en un corredor y los periodistas todos se sentaron en el suelo, como cuando una maestra está dando clase a unos niños, algo así, para que te des cuenta más o menos cómo fue la escena. Y todos le hacían preguntas, pero todo como desde la cordialidad, como doña Armida, ¿y qué? ¿Cómo fue la infancia de Pablo? ¿Y esto? ¿Y usted qué hacía? Ah, que yo fui maestra, sí. Y entablaron un diálogo ahí, más de media hora estuvieron hablando y los periodistas, después ellos se alejaron, pero no entraron a tomar fotos ni nada, sino entraron y se fueron. Y así transcurrió la noche, pero ya al día siguiente, ya sí se formó el descontrol, porque mucha gente quería ver a Pablo. Entonces empezaron a llegar personas, pero se quedan allá pues, esperando ahí de lejitos, porque les da miedo arrimar, pues por respeto a la familia y demás. Pero fueron llegando 100, 200, 300, 1000 y al último era una fila interminable por todo, desde el cementerio hasta afuera de la autopista, de cuadras. Tuvo que llegar la policía, ejército, soldados de la Cuarta Brigada a organizar porque era demasiada las personas, todos queriendo ver a Pablo. Entonces la mamá dijo, bueno, que lo vean. Y se organizó una fila para que lo fueran viendo y la gente iba viendo. Pero al último se volvió eso incontrolable, entonces dijeron, ya no más. Y cerramos las puertas y todo. Pero la gente empezó a golparse y en lo último tumbaron puertas, quebraron vidrieras y entraron y cogieron el cuerpo de Pablo, el ataúd, y se lo llevaron. Y se equivocaron porque eran dos cofres igualitos y se llevaron a alias Limón. Lo pusieron en el suelo y fueron otra vez por Pablo. Eran muchachos como de un barrio que estaban tapados con las camisetas así, pero era para llevarlo allá a contiguo a la sala de velación, a la capilla. Porque ellos decían, Mm, queremos despedir al patrón, así decían. Y se lo llevaron para allá. Después llegó Juan Pablo, el hijo, que estaba en Bogotá y llegó allá, ya fue al día 4, al día siguiente, como al mediodía, y él quería verlo, pero era tanta la gente que no había forma de entrar allá. Y él no lo vio, no lo pudo ver, porque no había forma de entrar. Y estos muchachos
ya querían devolver el cuerpo, pero era tanta la gente que no había forma de penetrar. Entonces yo como podía entraba allá y decía, vea, que devuelvan el cuerpo, la familia ya lo vieron, que lo devuelvan. Entonces yo decía, pero ¿cómo hacemos? Mire esta gente aquí, no lo deja sacar. Pues tocó llamar a la cuarta brigada, mandaron 50 soldados, y esos 50 soldados llegaron y abrieron como una calle de honor entre toda la gente, y entramos el personal de la funeraria, lo sacamos por allí y directo al lote a enterrarlo. Ya al atardecer, tipo 4 o 5 de la tarde, y ya se hizo la inhumación en medio de mucho alboroto. Vos has visto los videos que era demasiadas personas y el ejército a un lado y doña Arbilda ahí. Así fue que terminó eso. Pero sí hubo momentos tensionantes, como te digo, cuando quebraron las vidrieras. Es más, una puerta que la estaban empujando, una puerta de madera grande, y varios soldados estaban así, recuerdo, con sus fusiles, así teniendo varios. Y fue tanta la gente que tumbaron la puerta y pasaron por encima de los soldados. Y como a 2 soldados se los llevaron heridos, aporreados. Pero lastimosamente, el hombre, a pesar de que ya cumplió 31 años de fallecido, hasta es más conocido que los mismos personajes buenos de nuestro país, lastimosamente. Entonces, la reflexión que yo siempre trato de hacer en las entrevistas es eso, de que un hombre con tanto dinero, con tanto poder, no fue capaz de sostenerse en esta vida. Igual, cayó, como decía la propaganda en esa época, no sé si tú recuerdas, cuando decía, se busca Pablo Escobar, recompensa tanto, y al último hay una frasecita que decía, también caerán. Y efectivamente, todos han caído, el mismísimo Pablo, los Rodríguez y el Chapo Guzmán y todos, por más poder que tengan, todos han caído. Esa frasecita es muy cierta, también caerán. Entonces, la reflexión mía es esa, que Pablo con su poder y demás, y mire, cayó y no tenía tanto dinero cuando murió, no tenía tanto dinero como lo tuvo en su momento. Entonces, que delinquir no paga. Pues frases que ya son conocidas, pero que hay que repetirlas. Delinquir no paga, no vale la pena. Entonces yo siempre como termino en esa reflexión, y precisamente por esas reflexiones de que ese no es el camino, que Pablo es un personaje nefasto para la historia de nuestro país, que hay que hablar, porque la historia se compone de lo bueno, de lo malo y de lo feo, y hay que hablar, así como hablamos de Cochise Rodríguez y hablamos de Juanes y de Shakira, también hay que hablar lastimosamente de Pablo, porque hace parte de nuestra historia, como hay que hablar de las FARC, el ELN y las autodefensas. De todo eso hace parte de la historia, pero no venerar ese tipo de personajes, que eso es lo que yo hago ahí. Y precisamente por decir eso, recibí amenazas y demás, porque periodista y fue tantas, usted sabe que en Colombia queremos a Pablo, nos dio casa, mercados, y realmente usted sabe que él hizo un barrio, y si le regaló casa a una señora, esa señora no va a hablar mal de él, lo alumbra como un santo. Entonces recibí como amenazas y demás, y bueno, y ya todo eso se va encaminando, y es parte de la historia por la que estoy aquí también asilado.